Niños a una voz, ya lo vieron ustedes. Niños a una voz no es un evento de niños, es un evento de generaciones. Repito, Niños a una voz no es un evento de niños, sino que es un evento de generaciones. Participan la generación de padres, que son los padres naturales de los hijos. Participan los padres espirituales, que son los pastores. Participan también las autoridades del país y también participan los hijos, que son los niños y los jóvenes. Entonces son 4 generaciones las que participan. ¿Por qué? Porque es el despertamiento de una nación. Yo quiero decirles que, como ven en mi fotografía, Niños a una voz Honduras tiene un logo con la bandera de Honduras cruzando en medio. Y Niños a una voz es porque para que se escuche la voz de un niño. Si no escuchamos la voz de los niños, va a haber un riesgo. Casi siempre estamos escuchando la voz de los adultos, de los políticos, estamos escuchando la voz de los empresarios, escuchamos la voz de los educadores, de los médicos, pero la voz de los niños poco se escucha, es ignorada y es importante que nos demos cuenta cuál valor tienen los niños en una sociedad y sobre todo en una generación. Me gustó mucho y lo tenemos también en nuestra pantalla. El logo que se ha establecido ya para Niños a una voz Puerto Rico está muy bonito y ya lo hemos puesto también acá para que vayamos ya familiarizándonos ya con lo que va a ser el logo de Niños a una voz Puerto Rico. ¿Qué significa esto? Que Niños a una voz se convierte no en un ministerio más dentro de su iglesia, se convierte en el corazón de la vida del ministerio de la iglesia, porque los niños son los dueños del reino de los cielos. Eso dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, de ellos es el reino de los cielos. Y quiero decirles en este lanzamiento que nos sentimos muy contentos y felices y quisiera que todos los que estamos aquí, si podemos activar nuestra cámara y podamos darle un aplauso al Señor nuevamente y que lo hagamos, sería maravilloso. Hoy aplaudimos al Señor por esta tarde preciosa, por este tiempo hermoso de unir nuestra voz por una generación. Aleluya. Gracias, Señor. Unimos la voz por esta generación. Hemos caminado ya varios años en nuestro país con Niños a una voz. ¿Cuál es la señal profética de los niños? Le voy a hablar de 3 tipos de niños que Dios está levantando proféticamente y por qué son los niños. Le dije que los niños son los dueños del reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, no le impidan a los niños venir a mí, déjenlos venir. Y los bendijo. Luego vemos nosotros un momento impresionante allá en el desierto, cuando caminaron por 3 días y estaban ellos por 3 días en ayuno y el Señor dijo, hay que darles de comer. Entonces dijo Felipe, tenemos 200 denarios, no va a gustar para que compremos comida para todos. Y el Señor no le hizo caso. Pero allá le dijo, aquí hay un niño, un joven, que tiene unos cuantos panes y unos peces. Y el Señor le dijo, tráiganmelos. Y cuando aquellos panes y aquellos peces fueron tomados de aquel adolescente, de ese muchacho, y investigando yo, está hablando entre alguien que podía estar entre la niñez y la adolescencia. Otros dicen que podía ser un joven, pero bien, tomó de las manos de él y lo bendijo. Y dice en la escritura que lo multiplicó, que comieron todas las personas. Se cree, según los eruditos, que eran 20,000 personas, porque solo se contaban los hombres, pero faltaban las mujeres y los niños. Y sobró todavía. Entonces Jesús está interesado en que pongamos atención a lo que tienen los niños. Se ha trabajado los pastores mucho con los jóvenes.
pero poco se trabaja con la niñez. Y los niños son impresionantemente un tesoro en medio de la sociedad. Vemos nosotros que las sociedades más fuertes, que las organizaciones más fuertes, son aquellas que pusieron su base en la niñez. Miren ustedes qué interesante. Los equipos de fútbol italianos, europeos, tienen su base en la niñez. Sus semilleros son los niños. Aquí vienen a Honduras. Yo creo que llegan a Puerto Rico también. Los de Estados Unidos llegan a Puerto Rico para ver quiénes son los que tienen capacidad en el deporte. Y muchos de nuestros niños han salido para Europa para estar en las ligas menores, en el semillero del Barcelona, del Real Madrid o de otro equipo. Es impresionante. Vemos nosotros también el trabajo que hacen los líderes de gobierno, los políticos, que se han inspirado mucho en la formación de generaciones y han establecido sus escuelas políticas, donde están encauzando desde la niñez. Es impresionante lo que está pasando. Entonces la iglesia, tenemos que darnos cuenta que son parte de una posición de crecimiento en la iglesia. Y vean ustedes, ¿saben que trabajar con los niños nos da una potencia maravillosa? Hay dos tipos de crecimiento. O mejor dicho, yo enseño que hay tres tipos de crecimiento. Hay un crecimiento numérico, hay un crecimiento generacional y hay un crecimiento de madurez. El crecimiento numérico, pues lógicamente, son masas, números. El crecimiento generacional tiene que ver con procesos y el crecimiento de madurez tiene que ver con la formación, con el carácter. Y vean ustedes, el ejemplo más claro está en el pueblo de Israel. Israel nace de los lomos de Abraham, un hombre, y del vientre de una mujer llamada Sara. Y de este vientre nace uno llamado Isaac. Miren ustedes, Isaac, el hijo Isaac, el de la promesa. Isaac tiene a sus hijos, Jacob y Esaú. Y de Jacob nacen 12 hijos. De esos 12 hijos se forma una nación que se llama Israel. Ahora, la pregunta es, de los tres tipos de crecimiento, ¿cuál fue el primero? ¿Dónde se fundamentó Dios para que realmente Israel fuera una nación poderosa? Fue en el crecimiento generacional. Una vez que el crecimiento generacional esté fundamentado, vendrá el segundo crecimiento, que es el crecimiento numérico. Y luego vendrá el crecimiento de madurez. Vean ustedes, primero era solamente dos personas, Abraham y Sara. Luego eran tres con Isaac. Luego eran cuatro con Jacob. Luego eran más 12 los que tuvo Jacob. Entonces eran 16. Pero cuando llegaron a Egipto eran 78. Y cuando salieron de Egipto de la mano de Moisés eran 2.6 millones, dicen algunos, otros dicen menos, pero está entre 1.6 y 2.6 millones de personas, contando los niños y todos los que estaban viajando en el desierto. Era una nación. Entonces, primero fue el generacional, Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob y sus bisnietos. Y luego vino el numérico, donde ya fue una masa hecha nación, y luego la madurez. ¿Qué pasa con Israel en su madurez? Es una de las naciones más poderosas del mundo, pero con una cultura impresionante. Se dice que es el pueblo que ha conservado su cultura a pesar de todas las situaciones difíciles que ha pasado de guerras, pero no ha perdido su cultura. ¿Qué significa eso? Madurez. Amados, los niños tienen un enfoque profético y déjenme hablarle de tres tipos de niños que Dios está levantando. Número uno, el Señor está levantando niños conforme al modelo de Samuel. ¿Quién era Samuel? Usted lo conoce en la historia.
Samuel nace de una palabra profética que le da Elí a su madre Ana. Te conceda Dios. Él se había equivocado, creyendo que estaba borracha. Pero ella le corrigió y le dijo, no, mi señor, estoy gimiendo. Y la bendijo. Y vino aquel pequeño Samuel. Y ella le dijo, consagraré ese hijo al Señor. Y una vez destetado, lo trajo al profeta Elí y lo puso en la casa de Dios. Y ahí creció cuidando las puertas el pequeño Samuel. ¿Quién es Samuel proféticamente? Samuel, porque crece en el templo. Es el niño que está en la iglesia. Los niños de la iglesia. Los que han crecido en hogares cristianos. Aquellos que están allí cantando y formándose y que son parte de esa generación bendita que pocas veces se le ha atendido. Y que hemos dicho, amados pastores puertorriqueños, y yo les insisto aquí en Honduras, hemos tratado a nuestros niños con un sistema de información y de entretenimiento. Y han pasado por la escuela bíblica o la escuela dominical contándoseles historias, pero pocas veces formándoseles con el fundamento de la fe de la palabra de Dios. Y déjenme decirles que muchas veces hemos dedicado tanto tiempo a enseñarles temas de la Biblia que nos hemos olvidado del carácter de ellos. Por eso es que yo siempre le digo, no enseñemos más Biblia. Lo que tenemos que enseñar es la fe que está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Detengámonos un poco y dejemos de enseñar historias bíblicas. No es malo, no, es bueno. Pero es más, enseñemos la fe de la palabra de Dios que está en la Biblia. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel conoció personalmente a Dios. Que cuando la voz llegó a su oído, llegó donde su pastor Elí le dijo, ¿tú me hablaste, Señor? No, le dice, pero Elí entendió que era Dios y le dice, cuando la próxima vez te diga esa voz, dile, heme aquí, Señor. Y así fue como comenzó a caminar con Dios y fue uno de los profetas y sacerdotes y jueces impresionantes que ungió reyes. Déjenme decirles que los niños que hoy Dios está levantando son niños capaces de orar por gobernantes, por guiar proféticamente los tiempos de una nación. Esos niños están en su iglesia, pastor. Por eso es que hoy venimos aquí para decirle a Puerto Rico, a la iglesia de Puerto Rico, pastores de Puerto Rico, líderes de niños de Puerto Rico, comencemos a tomar la voz de los niños, que se escuche no ante los gobernantes de la nación puertorriqueña, no, ante nuestro Padre. Porque la voz de Samuel fue escuchada por Dios. Y Dios amó a ese niño. Y ese niño fue usado por Dios en la iglesia. Esos niños están en su iglesia. Déjeme decirle que si usted comienza a trabajar con los niños, va a ver lo que Dios hace por usted. Dios es capaz de abrirle los tesoros, porque si del niño es el reino de los cielos, usted trabaja con los niños y va a ver que las riquezas y los proyectos, y Dios le abre puertas y hasta territorios, templos, Dios le va a entregar en sus manos por causa de los niños. Yo les cuento a los pastores que yo trabajé con esta visión de país por más de 15 años. Y todo lo que teníamos en la iglesia lo invertíamos en el trabajo de la niñez y en la oración del país. Y cuando pasaron esos 15 años, ¿sabe lo que sucedió? Dios le dijo a mi pastor, entrégale a Roy el edificio que tú tienes. Porque Roy ha trabajado 15 años haciendo mi obra en la nación y lo que tú has construido, yo lo permití para que se lo dieras a él. ¿Y qué cosa más impresionante? Hoy tenemos un edificio. Bueno, tenemos ¿cuántos edificios? 3 edificios en un solo edificio. Donde tenemos nuestras reuniones, pero también tenemos nuestra escuela. ¿Y quién lo hizo eso? Dios lo hizo por trabajar con la niñez. Escuchen esto. Jesús dijo, si ustedes reciben a un niño, me reciben a mí. Cuando usted se dedica a desarrollar la labor de niños, ¿saben lo que va a suceder?
Jesucristo llegará a su casa, a su ministerio y le ayudará. Segundo tipo de niño que Dios está levantando en estos días. Niños como Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés es el niño que nació en una generación de una mujer en un peligro de muerte. Pero ese niño llegó a los brazos de la hija del faraón y creció en un hogar esplendoroso, en un reino. Y de ahí Dios lo sacó para ser el libertador de Israel. Son niños con promesa divina que Dios los tiene en hogares de ricos y famosos. Ese tipo de niño Dios lo está levantando. Y no nos extrañemos que en estos días veamos niños con una capacidad impresionante, económica, poderosa, que van a salir porque son los que Dios ha puesto para hablarle a reyes, a dignatarios con gran autoridad y ponerlos en alto. Son niños tipo Moisés, que nacen de las aguas, que nacen en medio de situaciones de empoderamiento, que no están de pronto en la iglesia, pero que Dios los tiene allí y que los está levantando proféticamente, porque así como el mundo, solamente esos niños son capaces de poder alumbrar los ojos de muchos donde no puede llegar la iglesia. Y les cuento quiénes son, solamente para un ejemplo, como aquel científico en la NASA, que su abuela y su madre le enseñaron la escuela bíblica y comenzó a sentarse con los científicos porque no encontraban algunas horas que en el tiempo no existían. Y él le dijo, en la Biblia está. Y yo recuerdo en la escuela bíblica cuando me enseñaron de que Josué detuvo el tiempo, cuando el profeta Isaías y lo llevó a la palabra de Dios y quedó contemplado. Saben que hoy hay varios de esos científicos que conocen a Jesucristo y que muchos de ellos estuvieron en la escuela bíblica. Pero ¿quién de nosotros va a llegar a la NASA? Podemos llegar para hacer un tour, pero para sentarnos y platicar con ellos y muchos de ellos, no. Pero Dios los está levantando en esa posición. Dios está levantando de esa manera hombres como Moisés, niños como Moisés. Y el tercer tipo de niños proféticamente en estos días es niños tipo Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. En un pesebre, allá, en medio de animales. Ahí nació Jesús. Y fue impresionante. Hasta los animalitos estaban ahí compartiendo el momento. ¿Quiénes son estos niños? Los niños en riesgo social. Lo que se conoce comúnmente como los niños de la calle. Donde mucha gente no le da importancia a esos niños. Y los mira con desprecio. Y algunos no le dan importancia. Pero Dios también está visitando a esos niños. Y muchos de estos niños están siendo tocados por Dios. Están siendo llevados por muchos para poder ser instruidos en la palabra del Señor. ¿Saben qué? Nosotros en casa tuvimos un niño llamado José, que mi suegra lo encontró en la calle y dijo, lo voy a llevar a casa. Y lo trajo a casa. Y comenzamos a educarlo, aquel niño de la calle. Y le llevamos a la escuela. Y era experto en matemáticas. Y aquel niño creció. ¿Y saben qué pasó? Aquel niño se salvó, se hizo un hombre joven, creció y alcanzó a sus hermanitos. ¿Y saben dónde está José hoy con sus hermanitos? En Estados Unidos. Porque luego fue adoptado por una familia norteamericana y hoy su vida ha cambiado. ¿Y todo por qué? Porque aquel niño de la calle recibió un hogar cristiano que le dio una mano y Dios lo levantó con poder. Señores, hoy estamos en un tiempo impresionante. Hoy nosotros hemos visto acá la labor de estos niños. Y cierro mi exposición porque Dios nos va a dar otro tiempo para compartir. Los niños tienen oraciones impresionantes. Aquí hemos visto cambios. Estos niños han orado contra terremotos y Dios los ha detenido. Estos niños han orado en Honduras por instituciones políticas y Dios ha intervenido. Estos niños oran juntamente con sus presidentes de la nación. Oran con alcaldes, a la par de sus autoridades. Pero lo más importante de estos niños es que sus corazones están apegados a Dios.
Hoy quiero invitarles, pastores, líderes de niños que están acá. Hoy el doctor Israel, el pastor José Méndez van a impulsar esta labor en Puerto Rico. Comiencen a trabajar. Yo les invito a que el 31 de octubre, que nos preparemos para que hagamos un clamor en Puerto Rico, según Dios les ponga a los coordinadores, a los pastores, para que cómo se va a hacer en Puerto Rico y que se clame, que salgan los niños a orar a Dios por Puerto Rico, que salgan los niños a orar por sus familias, porque es importante que ellos puedan hacerlo con todo el corazón.